Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Git. Ya, Git como herramienta de desarrollo, más que todo. Si bien no hemos desarrollado cosas grandes desde este punto, simplemente hemos hecho un par de clases. Git es una herramienta que todo desarrollador, por lo menos cualquier persona que va a estar involucrado en lo que es creación de contenido con código, ¿sí? Debería tener un conocimiento básico, ¿ya? Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite, obviamente, gestionar cualquier cambio que vayamos realizando sobre un trozo de código que puede estar en un archivo, ¿no? Como tal. Y lo interesante de Git es que permite la colaboración, es decir, que se puede hacer desarrollo entre un equipo. Ya lo que es importante es que podemos ver la historia como tal de los cambios que se han generado en un determinado archivo, siempre y cuando nosotros sepamos llevar correctamente este historial de cambios. ¿Eh? ¿Qué ventajas tenemos al utilizar Git? Algo importante es que, como tenemos un historial de cambios, podemos movernos a lo largo de la historia, es decir, que podemos volver nuevamente a generar un código anterior. Es como si tuviéramos un control Z, ¿sí? Pero en diferentes puntos. ¿Ya? Cuando tú abres cualquier editor, puedes escribir y a medida que vas escribiendo, obviamente tienes la posibilidad de hacer un deshacer, ¿no? Solo que los editores tienen esta opción siempre y cuando esto esté abierto, ¿no? Si yo cierro el archivo, lo cierro y no guardo estos cambios, la siguiente vez que trate de hacer control Z en esto, ya no hay, ¿no? Se perdió esa historia. Entonces, de la misma manera, lo que nosotros queremos hacer es generar esta versión de historia en un repositorio, ¿no? Es decir, que podamos volver nuevamente a ver el código anterior. Ya lo interesante es también ver la evolución del código, es decir, qué cosas ha ido cambiando a lo largo de la historia. Esto es útil porque muchas veces el desarrollo se puede tener un cambio hecho a un pedazo de código que eventualmente puede ser que funcione, ¿sí? Tras haber hecho un pequeño cambio, pero en algún punto del tiempo puede ser que se rompa, es decir, que pueda tener errores. Entonces, al haber agregado un feature, es decir, al haber agregado una característica, ¿sí? Uno puede volver en el tiempo y volver a tener el código que era funcional. ¿Ya? Tal vez explicarnos de manera gráfica. Supongamos que acá yo tengo un pedazo de código. ¿Ya? Hemos agregado teníamos todo este código. Vamos a suponer que cada segmento que estoy acá incorporando es un pedazo de código. Y se me ocurre que ahora nos piden que incorporemos la característica al código que se llama X. ¿Sí? Esto es nuevo. Vamos a agregar algo que es función X. ¿Listo? Esta función X va a interactuar, se me ocurre, con alguno de los elementos que está acá y eventualmente funciona, pero por alguna razón esta función X llega a romperse, es decir, que tiene errores. Entonces afecta al código como tal. Entonces, si uno no ha llegado al tracking, ¿sí? Entonces puede que pierda lo que tenía anteriormente. O en todo caso, de manera más sencilla, uno podría borrar eso, ¿no? Pero si hay interacción con los demás componentes, esto afecta a todo el proyecto. Entonces, una manera de poder volver a restablecer el proyecto es volver a ese punto de historia, donde era funcional. Esa es la idea inicial de lo que es historial de modificaciones, ¿no? Es decir, el historial de cambios. Colaboración eficiente. Hasta este punto tú has estado haciendo tu tareita solo, ¿no? No has tenido la colaboración. Si han estado trabajando en equipo, han estado trabajando en una sola máquina, ¿no? Donde uno solo escribía el proyecto y el resto colaboraba haciendo barra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se puede tener lo siguiente. Yo qué sé, puedes tener un compañero X que se encargue de hacer algo, puedes tener otro compañero X que haga algo y otro compañero que haga algo. Cada quien aporta con un pedazo o segmento de código. Entonces, supongamos que tu compañero ha hecho lo siguiente, ha incorporado la función X, y tú te has encargado de hacer la función Y, y tu otro compañero se ha encargado de hacer la función Z. ¿Listo?
Entonces, la idea es de que todos estos elementos que lo han estado desarrollando, lo ha estado haciendo alguien, yo que sé, esto es el dev 1, este es el dev 2, es decir, los desarrolladores, y este se me ocurre que vendría a ser el dev 3. Entonces, la idea de poder unir todo esto, ¿sí? Para algunos puede ser que contemple complejidad, pero con Git se puede hacer una unión de todo esto que se ha desarrollado a un solo archivo, donde acá, si quieres verlo así, esta función X vendría a ser parte ahora del código y vendría a estar acá. Esta función Z, de la misma manera, podríamos incorporarlo en este punto, ¿sí? Y esta otra función Y, de la misma manera, se podría incorporar acá, ¿no? Entonces, cada quien, al haber trabajado independientemente en un archivo diferente, bueno, en un archivo sincronizado, se puede decir así, ¿sí? Puede unir todos los cambios y tener una sola versión del trabajo en equipo. Esa es la idea como tal de Git, trabajo en equipo. Varios desarrolladores pueden trabajar simultáneamente en diferentes partes del proyecto sin interferencia. Bueno, eso es entre comillas, ¿no? Si varias personas están trabajando en un mismo archivo y en una misma función, ahí puede haber conflictos, pero comúnmente, si se hace buena planificación, entonces eso se puede evitar. Y algo interesante es que Git permite gestionar la creación de ramas para desarrollar nuevas funcionalidades. Esto es interesante porque de alguna manera Git me permite tener, lo vamos a llamar así, una estructura jerárquica. Yo estoy seguro que alguna vez has visto alguna serie o alguna película donde te hablan del tiempo, ¿no? La línea del tiempo. Entonces, en la línea de tiempo se marcan hitos, ¿no? Puntos importantes en la historia. Vamos a asumir que nosotros estos puntos importantes en la historia son cambios que nosotros hacemos, ¿ya? Se me ocurre que en este punto hacemos un inicio del proyecto, configuramos. Sí, acá le hemos agregamos función X, ¿sí? En este otro punto agregamos, se me ocurre, agregamos función Y. En este otro punto, ¿sí? Agregamos la función Z. Uno puede ir colocando puntos a lo largo del tiempo para tener un track o un tracking de lo que está haciendo a lo largo de su proyecto. Esa es la idea de Git. Ahora, si te das cuenta, esto es simplemente una línea de tiempo. Si quieres verlo así, secuencial. Cualquier cosa que yo vaya agregando posteriormente tendría que agregarse posteriormente al último punto guardado. ¿Sí? Tendría que agregar acá. Cualquier cosa que tenga que traquear. Haz de cuenta que Git es como tu agenda, ¿no? Donde vas anotando todo lo que tienes que hacer o lo que has hecho. No puede, comúnmente en una agenda no anotas en una hoja de atrás, sino vas paulatinamente siguiendo la siguiente hoja, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora, eso que te estoy mencionando, que indica gestión de ramas, implica crear líneas alternas en el tiempo, si quieres verlo así, con la analogía de alguna película que has visto. Es decir, que acá podríamos crear un punto disruptivo, si quieres verlo así, donde ahora tenemos otra línea del tiempo. Y aquí yo podría tener, se me ocurre, otros cambios, ¿no? Aquí tendríamos en este punto, voy a hacerlo de otra manera, espérame un segundo. Vamos a crear una rama en Git, se lo conoce como rama alterna, en este punto, y aquí crearíamos otro punto de tiempo. Y en este punto se me ocurre, yo podría tener una nueva funcionalidad, ¿sí? Agregamos función T, ¿listo? Y aquí se me ocurre que podría tener una nueva funcionalidad. Lo voy a hacer de esta manera. Vamos a hacer acá. Esto es una línea interna que está partiendo de este punto, de acá. Entonces, en este punto, esta línea está generando otro punto de historia que va a tener una nueva función T. Esta es independiente, ¿no? Sigue llevándose su historia a lo largo del tiempo. Podría seguir teniendo nuevos cambios en ese punto. Pero lo bueno de Git es que si bien tenemos una rama alterna,
un punto, una línea de tiempo alterna a la principal, se puede hacer algo que nosotros conocemos como un merge, es decir, unir esto a esta rama. ¿Qué implica eso? De que estos cambios que acabo de crear de manera independiente sin que la otra rama conozca, puedan incluirse, se me ocurre, es decir, llevarse, lo voy a poner así, que estos cambios de alguna manera gestionándose puedan venir y estén en esta rama, que aparezcan ahí. Entonces, esa es la forma en la que Git nos facilita manejo de ramas. Sí, las ramas son alternativas o, se me ocurre, puntos o líneas de tiempo, lo vamos a llamar así, que nos permiten personalizar y crear otra historia, si quieres verlo así. Y si en algún punto yo quiero que esa historia sea parte de la rama principal, se puede hacer lo que nosotros conocemos como un merge. ¿Listo? Esa es una de las utilidades que tiene Git y es uno de los beneficios que en realidad nos proporciona Git al facilitarnos lo que nosotros conocemos como puntos de historia.